Tan pronto inicie la grabación. Bueno, buenas tardes, hermanos, nuevamente. Es una bendición el poder saludarles, el poder convivir con ustedes también un ratito. Y quisiera pedirle, por favor, a la hermana Marianela, si es tan amable, de iniciar con una oración para esta clase que estamos comenzando. Bueno, tomamos una posición reverente y oramos. Padre eterno, nuestro Dios, nuestro Creador, en primer lugar, Señor, te agradecemos porque nos has regalado un día más de vida. Gracias, Señor, porque pudimos disfrutar de este hermoso día que tú nos has preparado y nos has regalado para cada uno de nosotros. También te agradecemos por este tiempo de estudio, Señor, que tú permites que tengamos, Señor. Te agradecemos en especial, Señor, por nuestro profesor, por el pastor Esdras, que tú lo has puesto para que sea de bendición para nuestras vidas. Abre nuestras mentes para que podamos aprender y poner en práctica para el servicio de tu obra. Bendice a cada uno de los alumnos que están presentes y los que luego ven la clase grabada, Señor, para que todo sea para edificación y bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Hermanos, en esta clase número 7, vamos a adentrarnos al tema de la elaboración de los planes de trabajo. He estado pensando qué otra cosa podríamos hacer con el propósito de que la clase fuera más bien una especie de taller, que fuera un taller en donde vayamos viendo cómo ir avanzando. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver ya mi pantalla? Sí, ok. Bueno, nosotros como parte de la iglesia creo que estamos acostumbrados a la práctica de hacer planes de trabajo, ¿verdad? La intención, más que, más que otra cosa, sería el hecho de aprender a implementar algunas herramientas, ¿verdad? Cómo hacer un plan de acción, cómo utilizar un FODA o cómo potenciar el uso de esta herramienta. La ventaja, ¿verdad? Por ejemplo, es que varios de ustedes tienen conocimientos de ingeniería o familiares que manejan muy bien este tipo de herramientas y creo que eso puede de una manera importante contribuir, ¿sí? Entonces, al, esta va a ser la primera de dos clases que nos vamos a enfocar en este tema de pautas para hacer un plan de trabajo. Y esta va a ser un poco más teórica. Va a ser un poco más teórica. La segunda clase, la clase 8, que entiendo la vamos a tener después del periodo vacacional, va a ser una clase práctica. ¿Y práctica en qué sentido? En que les voy a dejar algunos formatos para que, por ejemplo, ustedes puedan irlos trabajando. Y a lo mejor en la siguiente clase podremos ir trabajando por lo menos unos 3 formatos, ¿sí? Que nos servirían de ejercicio para poder aprender a utilizar un FODA y sacar de ahí un buen plan de acción, ¿verdad? Así que, bueno, si alguno de ustedes por ahí está interesado en aprovechar esta clase y que de alguna manera pudiera servirle para la planeación o como un ensayo de la planeación en el ministerio que están trabajando, pues a lo mejor podríamos aprovechar a hacerlo, ¿no? Podría ser un buen incentivo también para nosotros. Así que, bueno, esta clase, como ustedes pueden ver, su título es Pautas para hacer un plan de trabajo. Pero antes de pasar a este punto, bueno, vamos
a tener nuestro recordatorio eh, preliminar, ¿verdad?, a la exposición de la clase. Y recuerden ustedes que el recordatorio viene con la pregunta que hicimos la clase anterior, hermanos. Así que quisiera iniciar y preguntarles esto para, eh, para que podamos iniciar con nuestra retroalimentación. ¿Qué hicimos la clase anterior? Quién quiere comenzar? Permiso. Adelante, hermano. Vimos las pautas de las reuniones de trabajo, ¿no? Vimos varias pautas. Yo voy a nombrar alguna que me pareció muy bueno. Que, bueno, que el líder es el responsable del éxito o del fracaso de la reunión. Es una responsabilidad muy, muy importante, ¿no? Creo que al momento de tomar un liderazgo, tener en cuenta esto, de que cuando vamos a hacer reuniones de trabajo va a depender de nosotros si somos los líderes, ¿no?, de la reunión, de que esto sea un éxito o un fracaso. Y bueno, también tener en cuenta, voy a nombrar alguna más como para tener en cuenta, que sería que el tiempo que se haga la reunión sea un tiempo bien invertido, donde no se sientan frustrados los asistentes de que no se logre el propósito para el que fueron convocados. También valorar la comunión cuando se está en este tiempo, ya sea compartiendo los alimentos o un tiempo sociable, como para lograr la confraternidad entre todos los integrantes. Y otra cosa, que los mensajes sean bien comunicados al momento de la reunión, eh, donde se pueda ser eficiente para que haya un llamado a la acción a través del grupo. Esto es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, hermana Marianela. Gracias por la aportación muy puntual de lo que vimos al inicio de la clase anterior. Adelante, hermanos. ¿Alguien más va a participar? Permiso, pastor. Por ahí a mí me resulta muy interesante el tema de cuando se habló de los preparativos para la reunión. Me pareció muy importante el primer ítem que tocamos ese día, que era tener una lista de verificación para la reunión, para ir anotando que ya estaba, que ya estaba hecho, ¿no es cierto? Para tener todo listo en el momento de la reunión, ¿no es cierto? Cada parte de la reunión esté bien preparada. Por ahí uno a veces organiza una reunión y dice, bueno, vamos a hacer esto, 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 y nos reunimos y no tomamos en cuenta eso de tener esa lista de verificación para que después no nos pase de que faltó la persona que tiene que dedicarse a la parte informática, o que también era una de las pautas ahí que teníamos, que tener a alguien encargado, ¿no es cierto?, de eso, de la tecnología que hoy por hoy es tan importante en las reuniones, ¿no es cierto? Muchas gracias, hermano Mario. Así es, esa lista de verificación es indispensable. A veces pensamos que no va a faltar alguien que nos apoye, pero luego no hay nadie, ¿verdad? Entonces es verificar que siempre hay un responsable de algo. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quién más quiere opinar? Aarón, adelante. Sí, permiso. Bueno, algo que me ha impactado en lo que ha comentado anteriormente era que a nadie le gusta ir a perder el tiempo, como dijo. Entonces, eso lleva a los elementos que hay que tener en cuenta para que sea una buena reunión, el hecho de conocer por ahí bien el tema a desarrollar. Y como había mencionado también la hermana Marianela, tener en cuenta el tiempo a desarrollar ese tema, ¿no? Es algo que me ha hablado por ahí a mí, en el sentido de algún día, si tengo la oportunidad de preparar un tema, enfocarme por ahí en eso. El hecho también me gustó el tema de compartir la fraternidad, porque no es solamente ir a ver un tema, sino hacer sociales también, tener en consideración la parte alimenticia. Por ahí hay
personas que son celíacas o hipertensas, entonces tener en consideración y conocer más a las personas antes de esa reunión, ¿no? Por ahí tienen problemas de salud o algo, que es interesante. Y por otro lado también sería bueno que dentro de la reunión haya una persona capacitada en salud por cualquier caso de emergencia, tener algún botiquín médico, o alguien que sepa respiración, o sea, reanimación y todo eso sería importante también tener en cuenta eso. Eso nomás quería compartir. Sí, muchas gracias, hermano Aarón, y qué buena aportación. Pues haciendo honor a la verdad, esto ya es algo que usted ya fue pensando y que no lo comentamos en la reunión pasada. Pero bueno, esas listas nosotros las vamos a adaptar a las necesidades, ¿verdad? Que tenemos. Y tenemos reuniones donde esto que usted acaba de comentar es indispensable. Así es. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Sí, permiso, pastor. También usted se refirió que debido a la pandemia, muchas reuniones se hacían virtuales y bueno, había gente miembros que por ahí no manejaban bien la tecnología, entonces hace hincapié mucho en el cuidado de que muchos no saben manejar el Zoom o el WhatsApp, y bueno, hacerle llegar siempre la confirmación de cada reunión, tener la certeza de que le llegó la comunicación de la respectiva reunión. Muy bien. El confirmar por todos los medios posibles, ¿verdad? Teléfono, WhatsApp, las múltiples redes sociales que tenemos. Muy bien. Muchas gracias, hermana Elcira. Hermana Natalia, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, lo que usted había comentado de que las reuniones, no solamente ver el principio de la reunión, sino también a medida que va avanzando la reunión. Es como que por ahí a veces uno se enfoca mucho en el inicio y pierde el control en la mitad de la reunión y se alarga muchísimo. Entonces ir controlando el durante, que eso a mí también me llamó mucho la atención porque a veces vamos hasta la mitad y vamos bien, pero después de la mitad de lo que es la reunión, con que el grupo de personas también empieza a opinar, a hablar, a decir, y ahí se puede desvirtuar. Entonces ese durante es muy importante. Sí, gracias, hermana. Es cierto, ¿verdad? ¿A cuántos nos ha pasado en una reunión que alguien nos dice, quiero hacer un breve comentario, ¿no? Y el breve comentario tarda 10, 15, 20 minutos. Bueno, ahí nosotros, teniendo ya una agenda, ¿verdad? Podemos centrar la reunión y decir, vamos a sacar los asuntos que tenemos en la reunión y bueno, para que no se largue o para que no nos desviemos. Bueno, muy buen comentario, gracias. Hermana Esther, adelante. Sí, permiso, buenas tardes. Yo quisiera comentar sobre la importancia del secretario, que tiene que tomar nota, la asistencia de cada persona y tiene que estar registrada en el acta. Y que las actas tienen que ser leídas y tienen que ser compartidas. Y bueno, lo que se había comentado, que por ahí se puede compartir en algún sistema algún sistema tipo, no sé si es virtual, digamos, pero que sea seguro porque tiene que ser, no tiene que estar abierto para todo público, digamos. Tiene que ser seguro y confidencial. Y bueno, también en los detalles de la reunión, tener en cuenta que haya las cosas necesarias, que en este tiempo hemos vivido también, el alcohol en gel, la prevención, si haría falta barbijos y cosas así para prevención de enfermedades. Muchas gracias, hermana. Muy buenos comentarios. Había surgido la propuesta, bueno, yo les comenté, a lo mejor abrir un correo electrónico, que los miembros del comité tengan la contraseña y ahí suben las actas, ¿no? Esa pudiera ser, pero puede haber otras opciones también. Adelante, hermana Brenda. Permiso. Bueno, lo que a mí por ahí me llamó muchísimo la atención es la pregunta esta que se planteó, ¿qué administra la iglesia, no?
que si no me equivoco era de la clase anterior. Y bueno, lo que decía, ¿no? La iglesia administra vidas, y dije, wow, quedé muy impactada con esa respuesta, ¿no? Que administra lo que los miembros hacen, lo que son, lo que hacen, lo que saben. Y bueno, eso la verdad es que muy, muy llamativo, porque por ahí no se fija solo en la parte económica, sino en la complejidad de las personas y lo que se puede llegar a hacer con ellas, ¿no? Así es, muchas gracias, hermana Brenda, así es. Eh, porque los hermanos que sirven en la iglesia lo hacen de corazón, es su voluntad, no hay otro estímulo generalmente. Entonces, esto hace que la administración eclesial, en mi opinión, sea diferente, ¿no? Porque es una administración que tiene que ver con voluntarios y las organizaciones, que la iglesia no es la única, pero las organizaciones que trabajan con voluntarios realmente son aquellas que requieren los liderazgos más fuertes, porque su desarrollo, su crecimiento depende mucho de un líder que sepa estimular. Adelante, hermano Mario. Gracias, hermana Brenda. Sí, después también... Adelante, adelante. Sí. Habíamos hablado de los preparativos para una reunión virtual, ¿no es cierto? Que primero teníamos que verificar bien la plataforma que vamos a usar para que después cuando empiece la reunión no se nos complique a veces porque hay demasiada gente y las plataformas por ahí nos permitan para menos cantidad de personas, como por ahí a veces nos puede llegar a pasar, de estar en un lugar donde la señal del Wi-Fi sea fuerte, ¿no es cierto? Designar un miembro para que supervise ese tema de la parte tecnológica, de usar auriculares, después de mirar a la cámara mientras hablamos, y principalmente esa de cerrar los micrófonos cuando no estamos hablando, porque yo creo que a todos acá en el curso inclusive nos pasó que a veces dejamos el micrófono abierto y estamos hablando de otras cosas y se escuchan en la reunión, ¿no es cierto? Yo creo que esas pautas, la verdad que estaban muy, muy interesantes y muy buenas. Y después también muy interesante la parte donde decía que el presidente debe ser como el director de la orquesta durante la reunión, ¿no es cierto? Que es el que debe llevar la batuta en ese momento y dirigir a los demás durante la reunión. Muchas gracias, hermano Mario. Muy buenos comentarios también. De esto a lo mejor agregaría a lo ya dicho por el hermano Mario y lo que vimos en la clase, que tratemos en la medida de que sigamos o seguiremos utilizando plataformas digitales para tener reuniones, sería bueno que buscáramos familiarizarnos por lo menos con 2 o 3 plataformas, ¿sí? Hace algunos meses, bueno, el año pasado me parece, bueno, recientemente, ¿verdad? No soy muy bueno con esto de las fechas, pero no tiene mucho tiempo. Hubo un problema en WhatsApp, que fue mundial, ¿no? Y entonces fue cuando miramos a Telegram, que era una plataforma ya también de hace muchos años, pero que realmente no se utilizaba tanto, ¿no? A raíz de que hubo una situación a nivel mundial con WhatsApp, de que se cayó el sistema, empezamos a usar Telegram y bueno, ya ahorita, por lo menos la mayoría de los contactos que yo tengo, me doy cuenta de que usan WhatsApp y al mismo tiempo ya usan Telegram, ¿no? Así como un respaldo de, si no me puedo comunicar en una plataforma, sé que podría hacerlo en otra. Y en el tema de las plataformas digitales para videoconferencias, creo que sería bueno, hermanos, que nos fuéramos familiarizando con unas 2 o 3 plataformas. Pudiera darse el caso, ¿verdad? Que en el momento que ocupásemos una plataforma, esta no estuviera habilitada. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si el día de hoy, por ejemplo, Zoom estuviese inhabilitado y una hora antes de la clase dijeron, ¿sabes qué? No va a haber clase porque el Zoom no está funcionando, ¿no? Claro que en el tema de la clase a lo mejor
no impacta tanto porque se puede reagendar, porque se puede grabar y después se puede ver, pero a veces tenemos reuniones que sí las tenemos que tener, ¿no? Y será muy bueno tener como esa facilidad de decir, bueno, si no se puede de esta manera, pero sí podremos por otra plataforma, ¿sí? Pero eso tampoco es como algo que tenga que ser improvisado. Tendremos que irnos familiarizando de tal manera que para esa eventualidad estuviésemos preparados. De hecho, de las últimas clases que vamos a tener en su momento, hay una que se llama herramientas digitales y vamos a ahondar un poquito más en esta parte, ¿no? Que ya lo he estado mencionando. Bueno, no sé si haya algún último comentario, mis hermanos, mis hermanas. Si no es así, bueno, vamos a iniciar con una presentación de esta tarde. Bueno, pues estamos en esta clase número 7, pautas para elaborar un plan de trabajo o un plan de acción. Y nos conviene recordar, queridos hermanos, algo que vimos en un principio, a manera de repaso, y es muy sencillo, ¿verdad? El proceso administrativo, que comprende 4 etapas principales: planeación, organización, dirección y control. Cuando hablamos de un plan de trabajo, pues efectivamente estamos pisando en el terreno de la planeación. Nos hacemos las preguntas: ¿qué se va a hacer y por qué? ¿Y cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, diríamos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si este fuera un diamante de béisbol, la planeación es el home, organización es primera base, dirección es segunda base y control es tercera base, ¿verdad? Entonces estaremos en la planeación, estamos en el arranque, estamos en el home. En la primera etapa de este proceso. Y para nosotros es sumamente importante, hermanos, a la hora de pensar en nuestros ministerios y en la forma que a través de ellos las personas dentro y fuera de la iglesia pueden ser bendecidas por Dios. Pues resulta evidente que nosotros necesitamos depender de Dios, depender de la dirección y de la guía del Señor. Sin esa dirección, sin esa guía, podremos decir que nuestros planes, por muy excelentes que pudiesen ser, pues son planes vacíos. Eso es lo que nosotros no queremos que suceda. En los evangelios tenemos algunos relatos que a mí me impactan de cómo la presencia de Dios es finalmente la que hace la diferencia para que sucedan cosas que son de bendición para el ser humano, ¿sí? Recuerdo, bueno, hay un par de relatos en los evangelios sinópticos que corresponden a un mismo evento, pero que están repetidos. Y resulta, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que el apóstol Pedro le dice a sus discípulos: voy a pescar. Y los discípulos que estaban junto de él le dijeron: nosotros vamos y te acompañamos. Haciendo como un ejercicio, ¿no? De poder comprender el contexto de ese relato, de ese relato propiamente, ¿verdad? Bueno, vemos que el apóstol Pedro y varios de los discípulos eran expertos pescadores, habían sido pescadores desde su niñez, seguramente habían sido hijos de pescadores, ¿sí? Y bueno,
cuando Pedro dice, voy a pescar, a mí me parece que lo dice con tanta determinación, ¿verdad? Porque él había analizado todo lo que tenía que analizarse y seguramente llegó a la conclusión, es un momento ideal para pescar, ¿no? Él conocía el mar de Galilea, conocía los lugares donde estaban los bancos de peces, tenía embarcación, tenían redes, tenían todo lo que se necesitaba. Seguramente hacía un excelente clima para pescar porque no nos dice el texto bíblico que había tormenta ni que hubo tormenta. Y el entusiasmo de quienes le dicen, vamos nosotros también contigo para pescar, me hace pensar que ellos sentían que estaban haciendo lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, y que tenían todos los elementos para tener una buena pesca. Pero el texto bíblico, el relato dice que toda la noche estuvieron pescando, pero la realidad es que no pescaron absolutamente nada, toda la noche, ¿sí? Cuando ya iba amaneciendo, el Señor Jesucristo ya resucitado aparece en la playa y les pregunta, ¿pescaron algo? Y ellos contestan, no pescamos nada. Ya estaba amaneciendo, ya había pasado el momento ideal para pescar. Sin embargo, el Señor Jesús les dice, echen la red al otro lado de la embarcación. ¿Sí? Y la simple obediencia, la simple obediencia de ellos a la palabra de Jesucristo fue tan significativa porque en el momento que ellos obedecen y echan la red del lado que el Señor Jesús les dijo que tenían que hacerlo, cuenta el relato del Evangelio de Juan que la red se llenó de peces, que eran tantos los peces que había en la red que pensaban que las redes se iban a romper, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de la planeación, de organizar, de definir a través de un proyecto o a través de un plan el rumbo de una iglesia, de un ministerio, de un grupo de varones, de mujeres, de jóvenes, de niños dentro de la iglesia, me parece que nuestro enfoque debería ser el de echar la red del lado que Jesucristo nos está diciendo que debemos de echarla, ¿sí? Para eso necesitamos escuchar la voz del Señor y la forma en la cual por excelencia nosotros podemos escuchar la voz del Señor es a través de dos disciplinas espirituales. Una, la meditación en la palabra de Dios y dos, la oración. A través de la meditación de la palabra de Dios podemos tener un diálogo con el Señor y a través de la oración podemos escuchar su voz, podemos establecer ese canal por el que el Señor nos transmite cuál es su voluntad para nuestro ministerio, ¿sí? En muchas ocasiones pudiésemos sentir lo mismo que los discípulos. Trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, invertimos recursos, tiempo y los resultados pueden ser escasos, ¿sí? Los líderes cristianos son líderes que conocemos mucho de la frustración. Sin embargo, también una experiencia que necesitamos tener es escuchar la voz del Señor y que nos diga, echa la red de este lado, echa la red del otro lado de la barca. Entonces, es muy importante, hermanos, estar conectados con Dios. Por eso, hablar de un plan de trabajo sin enfatizar que antes de elaborarlo tenemos que orar, que durante el tiempo de elaboración tenemos que ponernos en manos de Dios y después también, bueno, no es algo, no es redundar, no es algo que está de más o que tendremos que sobreentender, sino que tendremos que poner a nuestros equipos de trabajo en esta misma sintonía. Bueno, otro punto que vimos, otra diapositiva que vimos anteriormente, tiene que ver con el proceso de planeación y aquí lo tenemos de manera resumida, ¿sí? Este es el proceso de planeación. Primero, se establece lo que es la visión y la misión.
Aquí, en el caso de nosotros como iglesia, es algo que ya está trabajado, ¿verdad? Como iglesia ya tenemos una visión establecida y ya tenemos una misión. La gran bendición que tenemos es que nuestra visión y nuestra misión están basadas en la palabra de Dios, ¿sí? Están sustentadas en lo que nosotros sabemos que es el deseo de Dios para la iglesia. No puede ser de otra manera porque la iglesia es creación de Dios, ¿sí? Así que, bueno, esto ya está. Sin embargo, dependiendo de nuestro contexto, de nuestras congregaciones, dependiendo de nuestros ministerios, hay distintas necesidades, ¿sí? Y esta visión y esta misión tienen que caber en un traje hecho a la medida del ministerio o de la iglesia en la cual nosotros servimos. Y allí es en donde nosotros hacemos una detección de necesidades, ¿sí? Vamos a aprender algunas formas muy sencillas para poder enfocarnos en esto, ¿sí? Después de que hacemos una detección de necesidades, definimos los objetivos que vamos a lograr, ¿sí? Pudiésemos detectar 10, 20, 30 necesidades, dependiendo del análisis que hagamos. Si es un análisis muy concienzudo, vamos a detectar muchas cosas, pero no podemos con todo, hermanos. Un dicho dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, esto significa que conociendo la limitación de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades mismas, nosotros vamos a tener que escoger cuáles objetivos son los prioritarios, cuáles son los más importantes, cuáles son los que valen más la pena, ¿sí? Y hacemos una labor de descartar, ¿sí? A lo mejor no de descartarlos completamente, pero sí vamos a establecer prioridades. Y ahí es en donde estamos cuando definimos los objetivos a lograr, qué queremos alcanzar. Luego sigue en el punto 4, el establecer las estrategias. ¿Cómo voy a alcanzar esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a alcanzar esto? Por ejemplo, queremos que en un periodo de 2 años nuestra congregación crezca a un 30%, ¿sí? Ahí estamos definiendo un objetivo, queremos crecer en un 30%. Cuando hablamos de establecer estrategias, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer que esto suceda? ¿Sí? Y las estrategias y las metas para poder alcanzarlas son como escalones, ¿sí? Tú no puedes llegar al primero o al segundo piso de un brinco, ¿sí? Si vas a subir escaleras, vas a llegar paso a paso, ¿sí? Y las actividades son los pasos que nos permiten acercarnos a las metas, acercarnos a los objetivos. Así que hablar de las actividades es hablar de algo en lo que debemos de mantenernos bien enfocados, que aquello que vamos a hacer tenga un propósito definido, no solamente es hacer actividades sin un propósito, sino que tienen que tener como característica el que sean actividades que nos ayuden a acercarnos un poco más, cada vez más a la meta, ¿sí? Y bueno, después viene el diseño del cronograma, que es el calendario, ¿verdad? Todos nosotros sabemos lo que es un calendario. Lo que yo me he encontrado, mis hermanos, es que de repente nosotros vamos muy rápido al calendario, al cronograma, ¿sí? Y de repente nos saltamos los primeros 6 pasos o los primeros 5 pasos, ¿verdad? Entonces, a ver, decimos, ya estoy a cargo de la iglesia, por poner un ejemplo. Bueno, ¿qué se hace en la iglesia? Bueno, en la iglesia se hacen cultos, esos ya están.
hay culto de oración, también ya está, hay que implementarlo. Y así como decimos, bueno, lo que yo sé que se hace, lo sigo haciendo, ¿no? Y lo empiezo a hacer en el cronograma. Bueno, en el proceso de planeación, hermanos, el cronograma es el último punto, es el punto final. Digamos que es como, bueno, no precisamente la cereza del pastel, ¿verdad? Pero sería lo último, ¿sí? Y está sustentado por todos los pasos previos. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Esto es repaso, acuérdense que lo vimos en las primeras, en la primera o en la segunda clase, ¿no? Pero lo estamos viendo ahorita porque vamos a entrar a esta exposición que es cómo elaborar planes de trabajo. Ustedes se van a dar cuenta con el desarrollo de la clase que hay cosas que hacemos bien o que están haciendo ustedes bien. Y van a decir, mira, pues no lo estoy haciendo mal, ¿sí? Pero también la intención, y espero que así suceda, hermanos, es que ustedes puedan adquirir herramientas para que sus planes sean planes relevantes, planes interesantes, que sean planes con los cuales podamos trabajar, que sean planes a los cuales podamos darle seguimiento, ¿sí? A veces pasa esto, hermanos, en las iglesias. Cuando llega el sobrevedor o la autoridad que le corresponda a esto y le pregunta al pastor, a ver, hermano, deme su plan de trabajo, ¿verdad? Y bueno, a veces hay planes de trabajo y dice el pastor, a ver, déjeme pedírselo al secretario, porque el secretario debe de tenerlo, ¿no? Y digo, bueno, el secretario debe de tenerlo, pero el pastor también lo debe de tener, ¿no? Principalmente el pastor debe de tenerlo. Bueno, digo, ok. El secretario, hermano, déjeme buscarlo. Sí, sí lo tengo. Pero déme oportunidad de buscarlo y se lo muestro. Ok. Luego viene el plan de trabajo, ¿verdad? Y el plan de trabajo en unas hojas sueltas, no está empastado, no está en forma de libro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese plan de trabajo, ni siquiera, ¿verdad? El equipo que tenía que tomarlo en cuenta, lo estaba tomando en cuenta, ¿verdad? Estaba perdido, ¿no? Y en muchas ocasiones pasa eso, hermanos. ¿Por qué pasa eso? Porque a lo mejor no sabemos hacer los planes o en ocasiones nos faltó toda la planeación, toda la planeación y nos quedamos nada más con el calendario. Es con lo que nos quedamos. Bueno, vamos a ver cómo nos va en esta clase. La visión. ¿Cómo veo a mi iglesia en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo veo a mi iglesia en el futuro? Es el sueño deseado que buscamos lograr. Es realista, clara y sencilla. Y además implica las aspiraciones. La iglesia a nivel nacional ya tiene una. Y lo que todos nosotros podemos hacer es contextualizar la visión de nuestra iglesia a las características de la congregación. Por ejemplo, hermanos, cada país, ¿verdad? Tiene enunciada una visión dentro de la iglesia que concuerda, ¿verdad? Con lo que son nuestras convicciones evangélicas, con nuestras convicciones de fe. Por ejemplo, les comparto nuestra visión aquí. Nuestra visión es ser una comunidad de fe que evangelice, adore, edifique, sirva y mantenga la comunión por la dirección del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Esta visión, por ejemplo, toma en cuenta 5 áreas de la misión, ¿verdad? Que ya yo he escuchado que también ustedes las tienen muy claras, ¿verdad? Que es el tema de la evangelización, el tema de la adoración, el discipulado, ¿verdad? Que tiene que ver con la edificación, el servicio, que es el ministerio de todos los creyentes, y la comunión, ¿no? Que tiene que ver con
pues con la convivencia, ¿verdad? Pero sobre todo un mismo sentir, ¿no? Como una familia espiritual. Esa es la visión, hermanos, ¿sí? Entonces, pues es importante que la podamos conocer, es importante que la iglesia tenga claridad siempre sobre su visión y como recomendación, hermanos, sería muy bueno, sería muy necesario que en cada congregación hubiese un cuadro, ¿verdad? En algún lugar visible de la congregación, un cuadro bien elaborado, ¿verdad? Bien hecho, que se vea bonito, pero que constantemente nos recuerda a los creyentes, cada vez que entramos al templo, cuál es nuestra visión, ¿sí? Necesitamos tener estas ayudas visuales, ¿sí? A lo mejor poner en la oficina pastoral, hacerlo en los salones, que podamos familiarizarnos y que podamos conocer nuestra visión. Uh-huh. Y junto con la visión, tenemos la misión. La misión responde a la pregunta, ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Y es una descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido el esfuerzo. La misión determina las funciones que se deben desarrollar para conseguir la visión de su distrito o de su congregación, ¿no? Entonces, bueno, es importante, mis hermanos, revisar la misión de la iglesia a nivel nacional, ¿sí? Revisar la misión de la iglesia a nivel nacional. Un ejercicio propuesto, ¿verdad? Es que cada uno de ustedes, hermanos, pueda elaborar una propuesta de misión para su iglesia local, ¿sí? Basados en la misión nacional, ¿verdad? A lo mejor ustedes podrían llegar, quienes son pastores, ¿verdad? Con la comisión, ¿verdad? Con la comisión local, o quienes son líderes y no son pastores, pueden acudir con el pastor y con la comisión local y serle pastor, como parte de los ejercicios o de las tareas del seminario. Necesitamos colocar, ¿verdad?, la misión y la visión de nuestra iglesia en algún punto de la congregación, para que todos la podamos conocer, ¿sí? Será un ejercicio, ¿sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si hay algún comentario o pregunta, pueden abrir su micrófono. El diagnóstico. Cuando escuchamos esta palabra, diagnóstico, ¿con qué la asociamos generalmente? A lo mejor pudiera ser, adelante, hermano. Permiso. Quizás cuando vamos al médico con alguna dolencia queremos que nos dé un diagnóstico, que por qué nos sucede eso, que ese dolor que tenemos a causa de qué es, o bueno, podría ser eso, no sé. Sí, efectivamente, lo asociamos cuando vamos al médico. Y cuando vamos al médico es porque algo nos duele, ¿verdad? Ya traemos algún dolorcito, traemos alguna preocupación y por eso vamos al médico, ¿no? Entonces, lo primero que el médico hace es que nos da un diagnóstico, ¿no? Pero no es la única forma, o bueno, no es la única asociación, ¿verdad? De repente, por ejemplo, se descompone el carro, ¿verdad? Y lo llevamos al taller y ahí también en el taller nos dan un diagnóstico, ¿no? Ya es pérdida total, o le va a salir muy caro.
son los diagnósticos, ¿no? Que nos dan, lo asociamos. Y si llevamos un vehículo al taller es porque también ya le notamos que trae algo, pero no sabemos qué. Entonces, fíjese que cuando vamos a hacer un plan de trabajo para la iglesia también, pues es importante y es necesario hacer un diagnóstico, hermanos. ¿Sí? Es muy importante hacer un diagnóstico, ¿sí? Para saber en qué vamos a trabajar, sobre qué áreas es necesario que nosotros podamos reforzar, podamos trabajar, ¿sí? Hace algunos años trabajamos a nivel nacional un proyecto de tomar en cuenta 10 cualidades de la iglesia, ¿sí? Y aunque fue un proyecto que se trabajó durante varios años, a mí me pareció que es valioso el tema de las 10 cualidades porque representan características que son necesarias, que son muy importantes de la iglesia local. Pero no es la única forma de trabajar. Ustedes podrían trabajar su diagnóstico en función, por ejemplo, de las áreas de misión integral, ¿verdad? Yo aquí estoy proponiendo en esta parte como muy de ejercicio, ¿verdad? El diagnóstico en función de 10 cualidades. Pero usted podría trabajarla o trabajarlo en función de las 4 o 5 áreas de misión, ¿verdad? Si es algo más contextualizado, ¿no? Como sea, bueno, el tema de las 4 o 5 áreas de misión, ustedes las conocen, y lo vamos a hacer ahorita en función de estas 10 cualidades, que de alguna manera también puede ser importante, puede ser útil. ¿Cómo andamos y vamos revisando cómo andamos en cada una de estas 10 características, cada una de estas 10 cualidades? Ahora bien, yo estoy pensando, hermanos, el tema de un plan de trabajo en función de una iglesia local. Yo estoy consciente que no todos son pastores, pero todos están involucrados en esta dinámica de la iglesia local, ¿no? Todos estamos involucrados en una iglesia local. Así que me parece importante que pudiéramos, tomando un ejemplo, que sea ¿no? Pero lo más importante es que podamos aplicar los principios, ¿sí? Que puedan ser trasladados a cualquier ministerio que tengamos. Pensando en las iglesias locales, en una iglesia local, ¿no? Vamos a hablar que estamos en la iglesia Príncipe de Paz, ¿no? Y que yo soy el pastor de Príncipe de Paz y la hermana Norma es la presidenta de la comisión. ¿Sí hay presidentas ahí en la comisión, hermano? Bueno, la hermana todavía no. Bueno, en esta iglesia vamos a nombrar a la hermana Norma como la presidenta de la comisión. El hermano Aarón va a ser el secretario, Mario el tesorero, la hermana Marianela vocal, y bueno, ya nombramos, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo un diagnóstico porque vamos a hacer el plan de trabajo de la iglesia Príncipe de Paz, ¿sí? Y lo primero que tenemos que revisar, ¿verdad? Es cómo anda esta iglesia Príncipe de Paz, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Y vamos a revisar cada una de las características. La primera es cómo andamos en el tema de evangelizar, ¿sí? Hay un sistema, que es el sistema de células o grupos familiares o grupos en el hogar, ¿verdad? Y entonces, bueno, nosotros hemos considerado que podemos hacerlo a través de dos maneras. A través de los grupos familiares, pero también a través de las transmisiones evangelísticas, ¿no? Utilizando las redes sociales, utilizando YouTube, Facebook, Zoom, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a analizar cómo andamos en eso, ¿sí? Cómo estamos trabajando en esa parte. 2. La siguiente característica o cualidad tiene que ver con discipulado. ¿Cómo andamos en esta área?
la iglesia forma como discípulos a todos los creyentes a través de las estrategias que ya tenemos, ¿verdad? El discipulado, ¿sí? Que se implementa en la congregación. También sabemos que algo muy importante es la educación en el hogar, pero cómo la reforzamos, ¿verdad? Cómo reforzamos, cómo apoyamos a los padres de familia para que ellos puedan tener herramientas en la educación en el hogar. Obviamente el estudio de la escuela sabática, ¿sí? ¿Cómo andamos en esta área de la formación de discípulos? ¿Sí? Otro tercer punto tiene que ver con la labor pastoral, ¿sí? En nuestra congregación, Príncipe de Paz pastorea integralmente a todas las sociedades, es decir, a todos los sectores. Los niños están pastoreados, los jóvenes, las mujeres, los varones. Hay sectores, hermanos, emergentes que cada día requieren de mayor atención, ¿sí? Y a veces, hermanos, no alcanzamos, en nuestras estructuras tradicionales, no alcanzamos a esos sectores, ¿sí? Bueno, entonces, pastorea integralmente a todos, ¿sí? 4, predica la palabra con profundidad bíblica y pasión, ¿sí? Disfruta la iglesia las predicaciones. Nuestras predicaciones impactan a toda la congregación o hay sectores de la congregación que no se sienten todavía llenos, ¿no? Con la profundidad en la cual se predica la palabra. El tema de nuestras reuniones, el tema de cuando son presenciales o cuando son transmisiones, son cultos agradables, porque también tienen que serlo, ¿no? Sabemos que el culto es para Dios, pero nos bendice a nosotros. Son inspiradores. Seis, nuestra iglesia sirve por medio de dones y de ministerios, es decir, propiciamos que los creyentes ejerciten los dones que Dios les ha dado, que les ha conferido, y están creciendo, desarrollándolos a través de ministerios. 7, la iglesia se muestra presente en la sociedad a través de ministerios de amor, ¿verdad? Tenemos una visitación permanente en los hospitales, tenemos un ministerio carcelario, visitamos los orfanatos. ¿Cómo es la presencia de la iglesia en esa área, verdad? 8, cuida en comunión vitalizante, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Pues a través de la visitación, a través de la consejería, del acompañamiento, en medio de las pérdidas y a través de los procesos de duelo. 9, mantiene instalaciones adecuadas. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Los paradigmas han cambiado mucho. Cuando yo era niño, en mi generación todavía, los niños íbamos a las iglesias a las que nuestros padres asistían, ¿sí? Así fuera una iglesia lejos de la ciudad o fuera una iglesia en obra negra y que las instalaciones no tuvieran luz y no tuvieran baños y que para sentarnos no hubiera sillas o bancas, sino que nos tenemos que sentar en tablones a donde dijeran papá y mamá, allí íbamos, hermanos. Hoy ya las cosas cambiaron. Bueno, acá ya cambiaron, no sé allá, pero acá, ahora los papás van a donde los hijos se sienten a gusto. Esa es la situación, ¿verdad? Y ya no vamos a decir que esto es bueno o es malo, o que era mejor antes, o que es mejor ahora. Las cosas son como son, y la realidad es que ahora necesitamos, ¿verdad?
tener instalaciones adecuadas, ¿sí? Tenemos adultos de la tercera edad, ¿sí? Que necesitan ciertos aditamentos en las instalaciones para poder estar en un culto. Tenemos personas con discapacidad y la mejor muestra, ¿verdad?, de inclusión dentro de nuestras iglesias es que cada día nuestras instalaciones estén adecuadas para personas con discapacidad. Mantiene instalaciones adecuadas. 10, desarrolla una administración eficiente, ¿sí? Una organización adecuada, un manejo adecuado, transparente, austero de las finanzas. Se enfatiza el sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí? Fíjense, son 10 áreas, hermanos. Yo creo que no son las únicas. Creo que si analizamos las 5 que tienen que ver con la misión integral, también podemos hacer un plan de trabajo muy, muy bueno. Pero con estas 10 podemos, sin lugar a duda, trabajar. Y sobre estos puntos hacer un diagnóstico, hermanos. ¿Sí? Diagnóstico, hermanos. Para hacer un diagnóstico, hermanos, una forma sencilla es aplicar una encuesta, ¿sí? Aplicar una encuesta basada en las 10 cualidades que deben caracterizar a una iglesia local, ¿sí? Y debemos de identificar las fuentes de información a quienes nosotros vamos a preguntar en nuestro diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico del consejo local o del comité local? ¿Sí? ¿Y cuál es el diagnóstico de los líderes? ¿Y cuál es el diagnóstico de los miembros fieles? ¿Sí? Y también es muy importante cuál es la percepción e información concreta que usted tiene, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos, porque a veces el pastor puede percibir algo, pero la percepción de los miembros fieles puede ser diferente, o la percepción de los líderes también puede ser diferente de las anteriores, o la del comité local. Entonces, es tomar en cuenta, hermanos, al hacer un diagnóstico, la información lo más amplia y lo más completa que se pueda hacer. Y el formato es muy sencillo, hermanos. Es muy sencillo. Es a base de preguntas, ¿sí? O de afirmaciones. Y podemos poner esto, ¿verdad? Dar una numeración. 1 significa alto, 2 significa medio, 3 significa bajo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el tema de la evangelización, vamos a suponer, ¿verdad?, que yo le pongo evangeliza por medio de grupos familiares, ¿verdad? Y cada uno de nosotros va a responder lo que considera que es la respuesta adecuada. Y ya vemos los resultados, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados que esto arroja, verdad? Y así con cada una de las áreas. Bueno, hay un formato, se los voy a hacer llegar en Word, ¿verdad? Pero es así como esto funciona, ¿sí? Bueno, antes de pasar al receso, hermanos, preguntarles si hay algún comentario, algo que quieran ustedes mencionar o que quieran también preguntar. Disculpe, pastor. Perdón, hermano Mario, no alcancé a escucharlo. Sí, se me está cortando un poco internet. Bueno, pues si les parece, pasamos al receso
y a lo mejor en unos minutos más, si mejora la señal, ya puede hacer el comentario o la pregunta, hermano Mario. Nos vemos en 10 minutos, ¿les parece bien?